Buenas, buen día. Buen día, ¿se escucha el audio? Jóvenes. Sí, buen día. ¿Sí se escucha, doctor? Ya. Bueno, vamos a avanzar. Agonistas adrenérgicos en este día. Agonistas adrenérgicos, todo lo que tenga que ver con el sistema simpático. ¿Por qué le entró fármaco? Muy bien. Bueno, entonces habíamos dicho ya adelantado algunos fármacos agonistas adrenérgicos, como por ejemplo adrenalina, noradrenalina, ¿no? Dopamina, dobutamina, salbutamol, salmeterol, ritodrina. Entonces, algunos fármacos habíamos dicho ya, más o menos, para qué tipo de situaciones podemos indicar este grupo de fármacos, ¿no? Entonces, vamos a ahora indicar un poco más a detalle cómo es que actúan estos medicamentos, en qué situaciones están indicados, su mecanismo de acción, ¿sí? Su clasificación, ya, reacciones adversas, ¿listo? Y lógicamente, dentro de las reacciones adversas, intoxicaciones, ¿no? Bueno, he hecho como un resumen en esta diapositiva, no va a ser tan larga, son unas cuantas diapositivas donde en una misma diapositiva está todo, y vamos a ir explicando así poco a poco. Listo, aquí podemos ver una imagen donde te resume su mecanismo de acción, su clasificación, indicaciones, reacciones adversas, etc. Entonces ahí vamos a desglosarnos aquí en esta imagen todo, ¿listo? Entonces aquí habla, por ejemplo, su mecanismo de acción, empezando con esta parte de acá, la imagen a la izquierda superior. Vemos aquí su mecanismo de acción, ¿no? Que igual lo vamos a desglosar en una imagen más adelante, ¿no? Pero estos fármacos, pues, lógicamente que son imitadores de las sustancias endógenas que nosotros ya tenemos, ¿no? Entonces, tenemos nosotros adrenalina, noradrenalina, que la produce la médula suprarrenal, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estos fármacos son sintéticos, lógicamente, son producidos con la misma formulación, pues, ¿no? Que las fórmulas de endógenas, ¿no? Producidas por nuestro organismo. Entonces, recordar lo que es la unión sináptica, ¿no? de estas sustancias como la adrenalina, noradrenalina, dopamina, que son catecolaminas que las produce el propio organismo. Todas estas sustancias
que fortalecen o potencian un efecto del simpático, que son hormonas o neurotransmisores utilizadas por el simpático para provocar un efecto en el órgano, ¿no? Entonces, en ese sentido, los mismos axones a nivel de su citoplasma los van a producir, ¿ya? Los van a producir. Entonces, tengo una imagen un poco más ampliada en su mecanismo de acción más adelante, pero podemos ver nosotros que derivan de la tirosina. Todas estas catecolaminas, sobre todo adrenalina, noradrenalina y dopamina, que son las principales catecolaminas, entonces se derivan de la tirosina, ¿ya? En ese sentido van a formarse a través de una reacción enzimática en el mismo citoplasma del axón hasta llegar al sustrato neurotransmisor u hormonal, ¿no? Van a llegar hasta adrenalina, hasta noradrenalina y hasta dopamina. ¿De qué depende de que sea una de otra? Pues de las enzimas que van a catalizar esta reacción. Porque las tres se parecen en fórmula, por eso se llaman catecolaminas. Tienen una amina y un anillo de cateco, un anillo cateco y una amina. Entonces, en ese sentido, de ahí procede su nombre de catecolaminas porque los tres se parecen en fórmula, pero lógicamente, ¿qué va a diferenciarlas entre ellas? ¿En qué tipo de receptor más van a actuar? De aquí viene entonces su diferencia en acción, ¿no? Pero al final vienen del mismo axón, ¿no? Entonces, y lógicamente que las enzimas que lo van a degradar, pues es ahí donde se va a formar o una o la otra, ¿no? Diferentes enzimas que igual vamos a mencionar más adelante. Estos una vez actúan en sus receptores específicos, ¿no? Que en realidad las catecolaminas pueden tener diferencia de reacción en diferentes receptores, una de otra, pero de hecho, si nosotros los comparamos con los otros agonistas adrenérgicos que vamos a mencionar, la adrenalina, dopamina y noradrenalina, en dosis elevadas, pueden actuar en diversos receptores, ¿ya? Entonces van a ver ustedes que hay dosis delta, dosis beta y dosis alfa. O sea, hay diferentes dosis si queremos que actúen en receptores un poco más específicos. De todos modos, lo vamos a categorizar las primeras que hemos mencionado, adrenalina, noradrenalina y dopamina, como no selectivos. Quiere decir que pueden actuar en diversos receptores, no selectivos. Por eso ustedes ven acá, por ejemplo, epinefrina, que es la misma adrenalina, noradrenalina y dopamina, la podemos ver acá dentro de la clasificación no selectivos, que pueden actuar en diversos receptores. Luego vamos a diferenciar una de otra, ¿ya? Y por otros igualmente van a simular la acción de esta sustancia, pero van a hacerlo ya de una manera un poco más selectiva, ya a receptores más específicos. O sea, habíamos dicho que los receptores del simpático son alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, ¿no? Respectivamente. Habíamos dicho que siguen una secuencia. Alfa 1 va a ser estimulante, alfa 2 inhibitorio, beta 1 estimulante, beta 2 estimulante. Hemos hecho esa KISS, ¿no? En esa secuencia, como ustedes pueden ver aquí abajo, KISS, ¿no? Entonces, hay medicamentos que tienen más afinidad hacia un receptor, por ejemplo, alfa 1, hacia otro alfa 2, hacia beta 1 y también hacia beta 2. Entonces, tienen afinidad y por ende van a potenciar su efecto o su acción de ese receptor. ¿Listo? Entonces, todas actúan de igual forma, solo que en receptores específicos.
Aquí nosotros podemos ver en esta imagen, no sé, creo que puedo hacer un acercamiento aquí. Aquí puedo hacer un acercamiento. No lo podemos ver tan nítido, pero, a ver, tenemos dos tipos de agonistas colinérgicos. Los de acción directa y los de acción indirecta. Por sus indicaciones que vamos a hablar en esta diapositiva, los agonistas, adrenérgicos, ¿no? Los agonistas adrenérgicos de acción directa es lo que nos vamos a abocar en esta diapositiva, los de acción directa. ¿Cuáles son los de acción directa? Todos estos, sean selectivos o no selectivos, todos son de acción directa. Quiere decir que van a potenciar, lógicamente, el efecto del simpático a través de sus receptores del simpático. O sea, van a potenciar los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Y los receptores dopa. ¿Ya? ¿Cómo lo van a potenciar? Pues simulando a la sustancia, ¿no?, endógena que la produce el mismo organismo. Simulando una adrenalina, solo que de forma sintética, ya no endógena, ¿no? Simulando una noradrenalina, simulando una dopamina, ¿no? O una molécula muy parecida a estas, ¿ya? Entonces, lógicamente que al yo dar un medicamento exógeno, o sea, como fármaco, va a ir y le va a ganar pues a los receptores acá, va a adherirse a estos receptores del simpático, ya sean alfa o beta, ¿sí? Y lógicamente que van a provocar un efecto idéntico al simpático porque estoy estimulando esos receptores, pues, ¿no? Esos receptores metabotrópicos, ¿ya? Y los de acción indirecta, que es lo que no estamos hablando o no vamos a hablar en esta diapositiva, porque tienen otros usos, ¿ya? Tienen otros usos en otro tipo de enfermedades, no son vasoactivos, tienen más indicaciones como por ejemplo en el Parkinson, ¿ya? Los de acción indirecta. Estos de acción indirecta lo que hacen es, no sé si ustedes recuerdan al anterior grupo de fármacos que hablamos, que generalmente los de acción indirecta donde ellos actúan más que todo son en las enzimas, que degradan a estas catecolaminas o a estas sustancias. Entonces recordemos que la enzima que degradaba la acetilcolina era la colinesterasa, ¿no? La acetilcolinesterasa. En este caso no hay acetilcolina porque son receptores simpáticos. Recordemos que el parasimpático usa acetilcolina, ¿ya? En cambio, el simpático no usa acetilcolina como neurotransmisor, usa adrenalina y no la adrenalina. Puede utilizar dopamina también, ¿ya? Entonces, las enzimas que degradan estas sustancias, ya sea adrenalina o noradrenalina o dopamina, son otro tipo de enzimas, ya no acetilcolinesterasa, sino se llaman las MAO y las COMT. MAO y COMT, que lógicamente que estas enzimas, ¿no? Estas enzimas van a degradar las catecolaminas. ¿Listo? Entonces, estos fármacos lo que van a hacer es inhibir a estas enzimas que van a degradar a las catecolaminas, ¿no? Entonces, la MAO significa monoaminoxidasa. Las monoaminoxidasa, ¿no? Monoaminooxidasa. Y la COMT es la catecol metiltransferasa. La catecol metiltransferasa. Aquí lo vamos a
Vamos a escribir acá. Monoaminoxidasa, MAO. Catecol metiltransferasa. Con T. Entonces, estas dos enzimas ya son las que degradan la adrenalina, noradrenalina y dopamina. La degradan y lógicamente que ya no van a actuar y no van a provocar el efecto simpático respectivo. Entonces, algunos fármacos al bloquear estas enzimas, al bloquearla, pues mejoran la estimulación del simpático, ¿no? Entonces, generalmente son fármacos de acción indirecta utilizados para el Parkinson. Porque lógicamente, ¿cuál va a ser el problema del Parkinson? ¿No? Los temblores, la bradicinesia son lentos para caminar, ¿no? Entonces, van a provocar una falta de coordinación de la parte del sistema nervioso central motor hacia los músculos. Entonces, esos fármacos al inhibir la MAO, como por ejemplo la selegilina, que se inhibe la MAO, y la COMT, un ejemplo de ese fármaco es el entacapone. El entacapone es inhibidor de la COMT. Podemos verlo aquí abajo. Ahí está, segilina. Y la COMT entacapone. Estos se utilizan en el Parkinson. Y de esta manera el paciente va a poder mejorar sus movimientos musculares. ¿Sí? Bueno, entonces, eso como se refieren a otro tipo de indicaciones, podemos hablar en otro tipo de fármacos antiparkinsonianos, ¿no? Antiparkinsonianos, sobre todo de acción central. ¿Listo? Y algunos, vean ustedes, que potencian su liberación. No imitan a la adrenalina ni la noradrenalina, ni a la dopamina, sino que potencian su liberación. Ya potencian su liberación, como las anfetaminas, los liberadores anfetaminas, ¿no? Y otros inhiben su captación, de la molécula que se ha liberado, inhiben su recaptación, como por ejemplo la cocaína. Entonces, lógicamente que va a estimular más el simpático porque va a inhibir su recaptación, sino que va a actuar por más tiempo. ¿Listo? Bueno, eso no nos vamos a abocar a este otro de acción indirecta. Nos vamos a abocar los de acción directa que van a simular al neurotransmisor, solo que lo estoy dando de manera exógena, ¿no? Como un fármaco. Y lógicamente van a actuar en los receptores simpáticos, ya sean alfas o betas. Entonces hay que volver a recordar el efecto de estos fármacos o el efecto de estos receptores. ¿Listo? Entonces, veamos receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Siguiendo la secuencia KISS. Entonces, todo lo que es Q y S es estimulante y todo lo que es I inhibitorio.
Entonces, por ejemplo, los alfa 1, los beta 1 y los beta 2 son estimulantes. Y el alfa 2 es inhibitorio, ¿ya? Bueno, entonces lógicamente que el alfa 1 en el músculo liso, por ejemplo, produce contracción, ¿no? En el músculo liso produce contracción, podemos verlo acá, ¿sí? Y en el corazón produce, pues, aumento de la contracción del corazón. ¿Listo? El alfa 2 es inhibitorio, pero frente al músculo liso podría generar contracción. Bueno, entonces, pero aún así es un poco débil a nivel del músculo liso. A nivel central inhibe la neurotransmisión, eso es lo que tenemos que recordar del alfa 2. A nivel central inhibe la neurotransmisión y aquí ejerce un efecto contrario a sus hermanos. Quiere decir que supongamos que yo doy un fármaco alfa 2 adrenérgico que potencia el efecto del alfa 2, lógicamente que este fármaco va a actuar a nivel central, ¿ya? Y va a inhibir la neurotransmisión. Por ende, al inhibir la neurotransmisión, voy a disminuir el efecto de todos los demás, de todos los demás fármacos que actúan o los demás neurotransmisores que actúan en los demás receptores, alfa 1, beta 1, beta 2. En ese sentido, aquí es donde nos cuesta un poco entender que en términos generales el simpático que producía aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, habíamos dicho, ¿no ves? Pero ¿qué pasa si doy yo un alfa 2 agonista? Lógicamente que voy a entender que voy a potenciar el simpático. Efectivamente, voy a potenciar el simpático, pero a nivel central lo voy a inhibir al simpático, porque voy a inhibir la neurotransmisión. En ese sentido, un alfa 2 agonista ya se comporta como un agente hipotensor. Y de hecho hay un fármaco más adelante que es un alfa 2 agonista que actúa a nivel central y más bien se da para la hipertensión arterial, que es la clonidina. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar de estos receptores. El alfa 1, entonces, el alfa 1 es excitatorio, produce contracción del músculo liso y también del corazón. El alfa 2 es inhibitorio, inhibe la neurotransmisión. El beta 1 es estimulante, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción del corazón. Y el beta 2 es el beta 2, ¿qué es lo interesante? El beta 2 decimos que es estimulante, ¿no ves? Pero fijémonos cómo provoca relajación del músculo liso. Relajación del músculo liso. Ahora, ¿por qué? El beta 2 es estimulante, porque fijémonos que aumenta la fuerza de contracción del corazón. Es estimulante. Pero frente al músculo liso, puede provocar relajación. ¿Por qué? Que en un principio el beta 2 sí es estimulante, pero a la larga, o en dosis un poco más elevada, se libera bastante potasio, saca potasio para afuera. O sea, es eliminador de potasio, en otras palabras. Ya elimina potasio de la célula, lo saca hacia afuera. Ya tiende a la repolarización a más dosis o a un tiempo más prolongado del fármaco, tiende a la repolarización de la célula. En vez, digamos, de despolarizar y provocar contracción, luego provoca relajación. Porque bota el potasio. El potasio es un ion positivo. Y si vos lo sacás de la célula, vas a negativizar la célula y ya no se va a contraer, ¿no? Entonces, eso recordemos. El beta 2, entonces, en el músculo liso provoca relajación y a nivel cardíaco provoca contracción. Fijémonos que el beta 2 es contrario al alfa 1, ¿ya? En el sentido del músculo liso, no del corazón. Los dos provocan contracción del corazón. Pero en el músculo liso es contrario al alfa 1.
¿Listo? El beta 2. Fíjate, esto es relajación del músculo liso y arriba contracción del músculo liso. ¿Por qué este provoca relajación? Porque utiliza otro mecanismo de estimulación, por eso se le llama S. Provoca otro mecanismo de estimulación y no se le llama Q, porque sí va a provocar una excitación, pero a la larga bota el potasio y ya luego provoca relajación. Entonces, a dosis terapéuticas provoca relajación el beta 2 y el alfa 1 provoca contracción. Eso es importante entonces reconocer. Bueno, nos venimos a la clasificación. Están los de acción directa y la acción indirecta. Ya dijimos que los de acción indirecta tienen un poquito más de indicaciones, sobre todo los inhibidores de la MAO y la CONTE para Parkinson. Pero los de acción directa, que son los que nos interesan hablar, se dividen en dos: selectivos y no selectivos. Los selectivos tienen afinidad hacia un receptor más específico que a otro. ¿Ya? Por eso se le llaman selectivos. ¿Listo? También dentro de otra clasificación que le podemos dar a estos fármacos, también se le llaman no catecolaminas. Las no catecolaminas pueden ser tanto selectivos y no selectivos, pero fíjense que más son no selectivos, perdón, selectivos, ¿no? Por ejemplo, los que van a potenciar al alfa 1, agonistas alfa 1, está la fenilefrina, por ejemplo, ¿no? La fenilefrina, pseudoefedrina, ¿no? Lo que potencian al alfa 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a provocar? Vasoconstricción. Alfa 1. Alfa 2, lo que potencian el alfa 2, clonidina. El ejemplo del fármaco, clonidina. Entonces, este lo podemos dar como hipotensor, que va a disminuir la presión arterial, porque vean que el alfa 2 inhibe la neurotransmisión. La clonidina, de hecho, se ha encontrado que tienen otros efectos beneficiosos en algunos pacientes, como por ejemplo pacientes psiquiátricos, pacientes con hiperreactividad, pacientes ansiosos, pacientes con déficit de atención, pacientes con autismo, en niños. Entonces, la clonidina ya se está utilizando, de hecho, se utiliza más para la parte psiquiátrica o neurológica que para la parte hipotensora, porque también se lo puede utilizar como antihipertensivo. Pero tenemos otras mejores opciones antihipertensivas que la clonidina. Tenemos los IECA, los antagonistas receptores de angiotensina, los ARA, tenemos los beta bloqueantes, tenemos otras opciones mejores que la clonidina. Por eso es que la clonidina está en última opción como hipotensor. Pero más se lo está utilizando con la parte neurológica y psiquiátrica, ¿no? Porque vean que inhibe la neurotransmisión. ¿Listo? Los agonistas beta 1, que tienen, fíjense que el beta 1 tiene un efecto más en el corazón, ¿no? En el corazoncito, ¿no? Vean ustedes que aumenta la función de la bombita del corazón. Inotropismo y cronotropismo. Veamos el receptor beta 1. Entonces ahí está la dobutamina. La dobutamina tiene más acción sobre el beta 1. ¿Listo? Agonistas beta 2, que estos potencian el beta 2. Vemos que acá el beta 2 tiene un efecto en el corazón también. Fíjense que tiene efecto en el corazoncito. Pero vemos que tiene un efecto relajante en la musculatura lisa, ¿no? El beta 2. Entonces, ¿con qué sentido yo voy a dar un beta 2? Más para los pulmones que para el corazón. Más lo voy a dar para los pulmones que para el corazoncito. Entonces, en ese sentido, voy a provocar broncodilatación. Broncodilatación.
¿sí? Entonces, ahí está entonces ahí está el salbutamol, salmeterol, terbutalina. ¿Listo? ¿Ya? Y los no selectivos, que pueden actuar en en más de un receptor, digámoslo así, en, en más de uno, lógicamente que mientras más la dosis va a actuar en más receptores, lógicamente, ¿no? Pero vean ustedes, agonistas alfa 1, alfa 2, oximetazolina, ¿ya? Oximetazolina. Agonistas beta 1, beta 2, isoprotenerol. ¿Sí? Agonistas alfa 1, perdón, agonistas alfa 1, alfa 2, beta y beta 2, fíjense, en varios, en todos, puede actuar en todos. Adrenalina o también llamada epinefrina. Doutor, Dígame. perdão, um rato. Por exemplo, quando se habla de agonista não seletivo, por exemplo, alfa 1, alfa 2, que é a oxametazolina, então se podemos dizer que tanto ele pode causar vasoconstrição, como também na parte de pressão arterial, também diminuído. Así es. Entonces, fijémonos, no vamos aquí a los receptores. Fijémonos que el alfa 1 tiene contracción sobre el músculo liso y el alfa 2 también tiene contracción sobre el músculo liso, solo que inhibe la neurotransmisión. Entonces, ¿para qué creen que podemos dar la oximetazolina? ¿Para qué creen? ¿Más para la neurotransmisión o más para el músculo liso? ¿Qué creen? Para ambos ou não? No, ¿para qué más sería la alfa 1 y alfa 2? Para el músculo liso, porque los dos coinciden en contracción del músculo liso. ¿Sí o no? En ese sentido, mejor si lo aplico tópicamente y no lo aplico sistémicamente. ¿No ven? Mejor si lo aplico de manera tópica que de manera sistémica, porque si yo lo aplico de manera sistémica, puedo inhibir el sistema nervioso central, ¿no ven? Entonces, mejor si yo lo aplico de manera tópica, como por ejemplo en el globo ocular. ¿Para qué lo podría yo aplicar en el globo ocular? La oximetazolina y la nafasolina, que pertenece a ese mismo grupo. ¿Han escuchado alguna vez nafasolina, que es un poco más conocida? ¿Para qué la podríamos ocupar en los ojitos? Para fazer algum exame, aumento de ametria, para causar amidríase ou na miose. Vasoconstricción. Vasoconstricción. ¿Para qué la puede ocupar? Vasoconstricción, conjuntivitis. Lógicamente, mejor, bueno, conjuntivitis infecciosas y no infecciosas, ¿no? Pero, lógicamente que en las infecciosas tengo que agregar un antibiótico, ¿sí o no? Entonces, trataré de utilizarlo en las conjuntivitis, ¿no? En el enrojecimiento ocular, en la congestión ocular de tipo irritativo, de tipo alérgico. Trataré de no darlo tanto en infeccioso, porque ahí tengo que dar más un antibiótico, ¿no? Pero lo utilizaré en irritaciones oculares, cuando el ojo está rojo, ¿no? Está edematizado, hay una alergia conjuntival o está irritado. Entonces ahí yo puedo indicar mi oximetazolina o mi nafasolina que pertenece a ese grupo. Entonces lo voy a utilizar más como un vasoconstrictor. Como un vasoconstrictor. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces, ahí, Gracias. perfecto.
Isoproterenol. Agonista. Por si acaso, son diversos fármacos que se utilizan en diversas especialidades. ¿Qué especialidades, por ejemplo, hay aquí? Desde un otorrino, un oftalmólogo, un terapista, un emergentólogo, que pueden ocupar estos fármacos porque tienen diversos usos. Vean acá las indicaciones, diversos usos. Un ginecólogo o un cardiólogo. Vean. Indicaciones: shock anafiláctico, paro cardiorrespiratorio, broncoespasmo, bradicardia, shock, adrenalina. Noradrenalina, shock, ICC. Dopamina, falla renal, agente inotrópico, vasoconstrictor en pacientes con bradicardia. Dobutamina, ICC, shock cardiogénico. Salbutamol, crisis de broncoespasmo, asma EPOC. Salmeterol, lo mismo, asma EPOC. Ritodrina, en amenazas de parto prematuro. Y clonidina, antihipertensivo. Entonces aquí ustedes ven las indicaciones, que aquí no están todas las indicaciones. Por ejemplo, ahorita dijimos conjuntivitis, dijimos, ¿no? Aquí no está conjuntivitis, fíjense, ¿no? Entonces estas son indicaciones un poco más generales, ¿no? Un poco más generales. Entonces la oximetazolina, ya ustedes saben, como antidescongestionante ocular, generalmente se lo ocupa. Agonista beta 1, beta 2, isoprotenerol. Entonces aquí beta 1 y beta 2 lo voy a ocupar más para la parte cardíaca. No más para la parte cardíaca. Ya para mejorar la parte cardíaca. Agonista, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Fíjense, la norepinefrina y la epinefrina tienen un efecto más amplio. En ese sentido, hay diversas dosis. Dosis delta, dosis alfa, dosis beta. Hay diversas dosis para que yo provocar más estimulación de un receptor que de otro, ¿no? En ese sentido, ¿ya? Vean, epinefrina o adrenalina es la misma. Noradrenalina o norepinefrina es la misma. Y dopamina. Esas tres se le llaman catecolaminas. Esas tres. ¿Por qué? Porque tienen una estructura química muy parecida a las tres. ¿Ya? Su estructura química es parecida, pero se le llaman catecolaminas. En cambio, las otras, las de arriba, estas dos primeras de no selectivos y estas de acá, que son los selectivos, todas estas se le llaman no catecolaminas. Esa es otra clasificación que podemos hacer también. Ya, no catecolamina y catecolamina. ¿Listo? ¿Qué más podemos ver acá? En esta imagen, efectos adversos. O sea, los efectos adversos son diversos dependiendo de cada uno, que vamos a ir desglosándolo también, pero ya vamos adelantando algunas cosas. Apréndanse como memotecnia esto. MATS. Ya, apréndense como memotecnia de los efectos adversos de los agonistas adrenérgicos. MATS. Y de ahí sale, lógicamente, son siglas, ¿no? Midriasis, por ejemplo. ¿No? Midriasis. Arritmia, angina, agitación. A. T, taquicardia. H, hipertensión. Vean que todos provocan hipertensión. Menos uno. Menos la clonidina. Porque él es inhibitorio. ¿Ya? ¿Qué más? Sudoración, convulsión. ¿Ya? La H será pues hidrosis, ¿no? Sudoración. Y la S, bueno, vamos a llamarle convulsión, ¿ya? Entonces eso se van a aprender, ¿listo? Y lógicamente hay ansiedad, insomnio, cefalea, pánico, alucinaciones. Cuando hay liberación de adrenalina, por ejemplo, tenemos palpitaciones, tenemos dolor de pecho, ¿sí o no? Tenemos aumento de la presión arterial, tenemos ansiedad, nos prepara para la lucha, ¿no? Porque recuerden que el sistema simpático es un sistema de lucha o de fuga, ¿no? Hipertermia, hipoglicemia, etcétera, etcétera. Contraindicaciones. Vean ustedes, cuidado. Si bien nosotros dijimos que este fármaco lo podemos utilizar en shock, bien sea acá, shock. Todo tipo de shock podemos utilizarlo. Pero donde hay que tener mucho cuidado y no dar preferentemente, a no ser que sea de última instancia, porque se corrige con volumen y con sangre,
es en el shock hipovolémico. Entonces, el shock hipovolémico hay que corregir primero el volumen y la volemia, ¿no? Ya sea con cristaloides, coloides y sangre. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el shock hipovolémico no da como primera opción, sino como última opción si no subimos la presión arterial. Porque de hecho, si el paciente con shock hipovolémico no sube la presión arterial, no es porque mis volúmenes no están funcionando, es porque el paciente sigue sangrando, solo que no encontramos el foco de sangrado. Un paciente con shock hipovolémico que vos parás el foco de sangrado, el lugar donde está sangrando, porque puede ser una hemorragia interna, y vos le das volumen, corrige el paciente. No necesita vasoactivos, corrige. ¿Listo? A no ser que el paciente ya entre en un shock refractario o cosa que quiere otra vez bajar la presión, pero tal vez por otra causa, donde ya fallaron los órganos debido a la hipoxia, ¿no? Entonces, por eso es que dice contraindicación shock hipovolémico. Insuficiencia coronaria, lógicamente, un infarto agudo de miocardio le va a provocar más infarto al paciente, ¿no? Hipertensión arterial, ACV, hipertiroidismo, pues porque el paciente más nervioso va a estar, más taquicárdico va a estar por el paciente con hipotiroidismo. Mucho cuidado en diabetes igual porque estos tienden a subir la glicemia también, ¿ya? Bueno, entonces ahí tenemos, como, este es como un resumencito, pero vamos a ir desglosándolo. Bueno, aquí está, hay una imagen un poquito más aumentada, ¿no? De lo que le estaba hablando de este primer mecanismo de acción que podemos verlo acá. Vean que estos fármacos derivan de la tirosina, ¿no? Es una molécula, un aminoácido que ingresa al axón, tiene su transportador, ¿no? Y va a ser luego modificada dentro del citoplasma, va a ser modificada a dopa por la tirohidroxilasa, que es esta enzima de acá. ¿Listo? Y luego, por efecto de la L-amino decarboxilasa, que es esta de aquí, la L-amino decarboxilasa, va a ser convertida a dopamina. A dopamina. Y ahora aquí como dopamina puede transformarse en adrenalina y noradrenalina. Fíjense que viene de la dopamina, ¿no? Estas dos. Norepinefrina o epinefrina. ¿De qué va a depender? De la enzima que actúe o una o la otra, ¿no? De la enzima que actúe. La DBH, ¿no? O la FMT. FN-metiltransferasa DBH. Dibutil hidroxilasa. Entonces, cualquiera de estas dos, si actúa, por ejemplo, la DBH, se va a convertir en norepinefrina. Si actúa la FN-metiltransferasa, se va a convertir en epinefrina o adrenalina, ¿no? Lógicamente en el axón. Pero la mayoría de donde se produce esta sustancia va a ser en la médula suprarrenal. Tenemos estos neurotransmisores presentes también en los axones, ¿no? Pero donde más se va a producir la noradrenalina y adrenalina es en la médula suprarrenal. Bueno, entonces, estos vean ustedes, una vez ya están almacenados en unas vesículas, se dispara pues un potencial de acción por el axón, en la cual ingresa calcio gracias al potencial de acción disparado producto de la entrada de sodio. Llega acá al final este potencial de acción y entra el calcio. Siempre recuerden que el calcio mueve las vesículas donde están los neurotransmisores. El calcio siempre hace eso. Entonces lo que hace el calcio se une a unas proteínas SNAP-SNAR, que son proteínas contráctiles. Entonces el calcio estimula a estas proteínas contráctiles y estas proteínas contráctiles
Fíjense que siempre el calcio estimula las proteínas contráctiles, ¿no? Por ejemplo, estimula al músculo liso y al músculo esquelético, también el calcio, y al músculo cardíaco, donde están los filamentos contráctiles de actina y miosina produciendo contracción. Aquí son parecidas, pero no son, no son la iosina y la, ¿no? y la otra proteína contráctil, ¿no? No son esas, sino son otras, SNAP-SNARE, muy parecidas, pero lógicamente que su función va a ser atraer la vesícula hasta la membrana, porque al contraerse estas enzimas, estas proteínas contráctiles SNAP-SNARE, atraen, pues, ¿no? Lo tiran estas vesículas hacia abajo. Y por proceso de exocitosis, se libera pues el neurotransmisor respectivo, ya sea noradrenalina, ya sea epinefrina o ya sea dopamina. Pues se libera, ¿no? Y va a tener una acción en los receptores, ya sean alfa, ya sean beta o ya sean dopaminérgicos. D2, que es dopa, ¿sí? Entonces, van a actuar en sus receptores específicos y van a provocar un efecto en el órgano que tuviera estos receptores. ¿Listo? Entonces, de esa manera van a actuar. Y aquí ya podemos ver un poquito más cómo actúan estos fármacos. Veamos los de acción directa. Aquí, por ejemplo, los de acción directa no necesitamos explicar porque los de acción directa van a simular esta sustancia. Adrenalina, dopamina, noradrenalina. Esos son de acción directa, pues, porque van a imitar, ¿no? a esta sustancia. Como también otros, acá, fenilefrina, clonidina, dobutamina, ¿no? Y los demás también todos son de acción directa, ¿ya? Vean, potencian la liberación. ¿Listo? Ahora, otros son de acción indirecta, que son los que no vamos a hablar, ¿no? Los de acción indirecta que están aquí abajo, que estos ya actúan no imitando a la sustancia, sino más bien ya sea estimulando su liberación, como por ejemplo las anfetaminas, la efedrina, y otras que, que potencian la recaptación, ¿no? La recaptación aquí en ese sentido, el GABA, la misma adrenalina, ¿no? Acetilcolina, ¿no? Potencian su recaptación. Aquí la angiotensina 2, que produce vasoconstricción, la angiotensina 2, que potencia su recaptación también. Otros acá inhiben, por ejemplo, estos nada que ver, ¿no? Estos, por ejemplo, están aquí las prostaglandinas, opioides. Aquí, por ejemplo, inhiben su recaptación, de tal manera que bloquean la neurotransmisión más bien, ¿no? Bloquean la neurotransmisión. Entonces, en ese sentido, van a provocar analgesia. Por ejemplo, aquí están los opioides, ¿no? Que esos son otro grupo de fármacos y eso no, lógicamente, ya no vamos a indagar. Y aquí están los antiparkinsonianos, que ellos lo que hacían o lo que hacen es potenciar su acción, pero inhibiendo las enzimas que lo degradan, que son la monoaminoxidasa y la COMT-metiltransferasa, ¿no? Catecolamil metiltransferasa. Entonces estas degradan a estos neurotransmisores. Entonces estas van a bloquear. De hecho, estas enzimas vienen de la mitocondria, por si acaso. De la mitocondria es el que produce estas enzimas degradantes. Esta es la C-legilina y la L-entacapone, que son usos del Parkinson. Bueno, entonces acá vemos sus diferentes receptores. Bueno, aquí este muscarínico es del parasimpático. Es solo un ejemplo. Y estos de acá, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, del simpático. Y algunos, como por ejemplo, que también es del sistema somático, no del simpático, sino del sistema somático, pero es del músculo esquelético, que es la acetilcolina y la nicotina. Que esto es somático. Este no tiene ganglio, por ejemplo, no vemos aquí ningún ganglio, ¿no? Ahora, ¿por qué está este ejemplo acá?
Porque el efecto de los adrenérgicos, ¿de qué va a depender? Va a depender de la densidad de los receptores que haya en los órganos efectores, o sea, qué tan cantidad de receptor hay, ¿no? De la proporción, digamos, uno predomina sobre el otro. Tal vez un tipo de receptor predomine sobre el otro, entonces va a depender de la proporción. También de la desensibilización, se dice que a mayor uso de estos fármacos, a la larga, todo el tiempo que se está ocupando estos fármacos, desensibiliza. Quiere decir, va a crear una tolerancia. Y el receptor ya no va a tener el mismo efecto. Va a tener una tendencia a tener cada vez menos efecto, menos efecto. Eso sucede, por ejemplo, con la anfetamina y la cocaína, que son drogas. ¿No ven? Son drogas. Entonces, estas, por ejemplo, inhiben su recaptación. Fíjense acá. Inhiben su recaptación. Entonces, en ese sentido, este va a actuar por más tiempo, ¿no? Entonces, el paciente que tiene, por ejemplo, intoxicación por cocaína, que cocaína ya hablamos, recuerden, en los anestésicos locales, pues la cocaína tiene diversos efectos. No solamente provoca un bloqueo de los canales de sodio, sino también bloquea la recaptación de esta sustancia. En ese sentido, al bloquear la recaptación, va a actuar por más tiempo acá. No se va a entrar, digamos, aquí, sino va a actuar por más tiempo. Entonces, la cocaína que va a producir midriasis, taquicardia, agitación neuronal, ¿no? Y lógicamente que va a provocar un estado hiperreactivo, hipertensión arterial, y hasta puede provocar un infarto, ¿no? La cocaína. Porque hay mucha descarga simpática adrenérgica, ¿ya? Entonces estimula también su liberación y inhibe su recaptación. Entonces, en ese sentido, estas drogas con el tiempo disminuyen la tolerancia. Entonces, necesita cada vez más dosis, más dosis, más dosis. Entonces, eso se llama desensibilización. Y estructura química, pues, ¿no? ¿Qué tipo de fármaco, qué afinidad tiene a qué receptor? Entonces, eso también va a depender su efecto. Aquí, entonces, tenemos fenilefrina, por ejemplo. Tiene, frente a los dos, tiene alfa 1 y alfa 2, tiene un poquito más de efecto, o más efecto, sobre el alfa 1 que sobre el alfa 2. Entonces, ideal, la fenilefrina, por ejemplo, es un anticongestionante, pero sobre todo utilizado nasalmente, ¿no? Nasalmente o de manera tópica también, ¿no? Está la fenilefrina y la pseudoefedrina, ¿no? Ellos provocan vasoconstricción en pacientes que tienen congestión nasal, rinitis alérgica, resfríos comunes. Si ustedes se fijan, el frasco dice paracetamol más fenilefrina, paracetamol más pseudoefedrina, y más un antihistamínico más le ponen ahí, ¿no ves? Entonces, porque son descongestionantes. Al hacer vasoconstricción, entonces va a mejorar la congestión ocular, la congestión nasal. ¿Listo? Clonidina puede estar acción sobre los dos, pero más va a tener sobre el alfa 2, fíjense, más va a tener efecto sobre el alfa 2, por eso es que se lo utiliza como un inhibidor del sistema nervioso central, como un hipotensor, para bajar la presión arterial, ¿no ves? Y o como para inhibir el estado hiperkinético de ese paciente con autismo, ¿no? Con trastorno de déficit de atención, etcétera, etcétera, ¿no? Dobutamina, entonces tiene más afinidad, entonces, al beta 1 que al beta 2, la dobutamina. Entonces va a tener un poquito más de afinidad hacia el corazoncito, ¿no? Hacia el corazoncito. Listo, acá el salbutamol, salmeterol y terbutalina, fíjense que es lo contrario. Tiene más afinidad hacia el beta 2. Por ende, va a tener mejor uso en la parte pulmonar que en la parte cardíaca. Ya, va a tener mayor uso en la parte pulmonar que en la parte cardíaca. Ya, entonces va a provocar broncodilatación. Pero si nosotros aumentamos las dosis
de estos fármacos, puedo llegar a estimular el beta 1 también, o puedo llegar a estimular muchos beta 2 del corazón, porque el corazón también tiene beta 2, entonces va a provocar taquicardia, ¿no? Este es uno de los efectos adversos de este grupo de fármacos. Que no se olviden que el beta 2 es estimulante, pero es estimulante en el corazón, pero a nivel del pulmón es inhibitorio en el sentido de que va a provocar salida de potasio. Entonces va a hiperpolarizar al final a la célula, va a hiperpolarizar. En ese sentido, estos fármacos tienen otro efecto adverso, ya que es la hipopotasemia, porque bota el potasio, pues, la hipopotasemia. De hecho, también se lo puede ocupar para la hiperpotasemia. Un paciente que tiene una hiperpotasemia hay que dar diuréticos, ¿no? Para que bote el potasio, porque es muy peligroso la hiperpotasemia. Entonces, el salbutamol también nos ayudan a eliminar el potasio. Está dentro de los esquemas de tratamiento para la hiperpotasemia porque baja el potasio, ¿sí? Entonces, pero también no hay que bajarlo mucho, pues también, ¿no? Hay que bajarlo dentro de parámetros normales. Entonces, hay que tener también mucho cuidado en ese aspecto. Isoprotenerol, entonces, en ambos. Beta 1 y beta 2 tienen una acción más en el corazón, ¿no? Epinefrina, la adrenalina, va en ese sentido. Alfa 1, alfa 2 igual acción, beta 2, beta 1 igual acción. O sea, un no selectivo, ¿no? No selectivo. Y norepinefrina también va en ese orden. Alfa 1, alfa 2, luego actúa en el beta 1, luego en el beta 2. Así. Entonces, igual, no selectivo sobre varios. Y la dopamina actúa en receptores delta o receptores dopaminérgicos en el D1, D2, ya en receptores dopaminérgicos, y dentro de los simpáticos, de los receptores alfa y beta, en el beta 1 y en el alfa, también actúa en el beta 1 a dosis más elevada, va a actuar en los beta también, y en el alfa, perdón, en el alfa 1. Beta 1, alfa 1. ¿Listo? La dopamina. Muy bien, esta parte entonces, explicada, ¿no? Aquí está el mismo dibujo que todas las clases hacemos para recordar el efecto del simpático y del parasimpático. En este caso nos toca hablar del simpático. Alfa 1 acá va a provocar midriasis, ¿no? En el globo ocular. Midriasis. ¿Listo? A nivel de la piel va a provocar entonces vasoconstricción y piloerección. Vasoconstricción y piloerección. Piloerección. Ahora, a dosis más elevada puede provocar sudoración. ¿Ya? Salivación en la salivita, entonces va a disminuir la salivación, ¿no? Va a disminuir la salivación. A nivel de la piel hay dos receptores. Alfa 1, alfa 2. A nivel de la salivita, alfa 1. A nivel cardíaco, beta 1, beta 2, pero sobre todo beta 1. Aquí va a aumentar la frecuencia cardíaca, ya habíamos dicho eso, ¿no? Y aumenta la fuerza de contracción. ¿Ya?
A nivel del vaso sanguíneo, a nivel de los vasos sanguíneos, entonces está el receptor alfa 1 y beta 2. Alfa 1 y beta 2. Aquí entonces va a provocar vasoconstricción. Vasoconstricción periférica, pero vasodilatación muscular. Vasoconstricción. A nivel pulmonar, hemos dicho receptores beta 2 y alfa 1 son los que va a predisponer más el beta 2. En ese sentido, va a provocar broncodilatación. Broncodilatación. ¿Listo? A nivel intestinal o gástrico va a disminuir la motilidad y su secreción también. Va a disminuir la motilidad. Entonces aquí, receptores tanto alfa como beta. Va a predisponer el alfa 2, ¿sí? Aquí, a nivel de hígado, va a aumentar la glicemia, la producción de glucosa a partir del glucógeno. Va a favorecer la liberación de glucosa, glucogenólisis, ¿no? Va a aumentar, por eso es que los pacientes diabéticos, cuidado, ¿no? Aumentar la glucosa. Ya a nivel de la, que vemos acá, la corteza suprarrenal, esta es la glándula suprarrenal, su corteza, entonces favorece la liberación de adrenalina y noradrenalina, ¿no? Favorece la secreción de noradrenalina y epinefrina. A nivel del riñoncito, a nivel del riñón, lo que va a ocurrir, sobre todo por receptores dopaminérgicos, más que por otro tipo de receptores, por receptores dopaminérgicos, vasodilatación. Aquí va a haber vasodilatación. Vasodilatación. También hay receptores alfa, por si acaso. Entonces, más va a haber aquí vasodilatación. Entonces, en ese sentido, las catecolaminas se podría decir que mejoran la función renal, porque si hay vasoconstricción renal no le va a llegar mucha sangre a la nefrona, pero si vasodilatación va a retener más cantidad de sangre, ¿no? Ahí a nivel del riñón. Entonces, por lo menos son más protectores los dopaminérgicos, ¿no? Las dosis dopaminérgicas son más protectores a nivel renal. A nivel intestinal, alfa 1 y beta 2, entonces aquí lo que van a provocar entonces va a ser una disminución de la motilidad. Pero a dosis elevada puede aumentar la motilidad por acción del alfa 1. Sobre todo va a predisponer el beta 2, disminución de la motilidad, pero a dosis elevada puede provocar un aumento de los ruidos hidroaéreos, ¿ya? Aquí a nivel de útero va a depender. El útero tiene dos tipos de receptores adrenérgicos. Tiene alfa 1 y también el útero tiene beta 2. El alfa 1 va a provocar contracción del útero. Contracción del útero. Y el beta 2 va a provocar relajación del útero. Va a depender si yo quiero usar un alfa 1 o quiero utilizar un beta 2 para provocar un efecto. Generalmente voy a provocar más la relajación porque yo quiero evitar que haya una amenaza de parto prematuro. No quiero evitar que el bebé nazca porque todavía es prematuro. ¿Sí? Ahí podría estar la ritodrina, por ejemplo. ¿Qué más? Doutor, pero pós-parto, cuando tienes un parto cesárea, por ejemplo, podemos utilizar alfa 1 para hacer la contracción del útero, ¿no? También, claro, exactamente.
para estimular a que se contraiga, ¿no? Así es. Bueno, entonces, y a nivel de la vejiga, recordemos entonces la vejiga, ¿qué efectos tiene el simpático a nivel de la vejiga? Hay mucho que tiene una tendencia al llenado, ¿no? Una tendencia al llenado. Entonces, aquí va a haber receptores beta 2 y alfa 1. Entonces aquí va a haber relajación de la vejiga, relajación del músculo detrusor de la vejiga, y a nivel del esfínter aumenta el tono del esfínter. Aumenta el tono del esfínter, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí va a haber el alfa 1. Lo contrario al útero, ¿no? El útero en realidad tiene los dos. Va a depender qué fármaco yo utilizo. Bueno, entonces esa parte, entendido, de los efectos del simpático. Vemos acá, entonces, ya hablando específicamente de la adrenalina dentro de las catecolaminas, los vasoactivos que tienen efectos sobre los vasos, la adrenalina, ¿listo? Su vía de administración puede ser subcutánea, intramuscular, inhalatoria y endovenosa. Ya va a depender para qué yo lo quiero utilizar. Vean que sus indicaciones son diversas. Crisis anafiláctica es lo que le salva la vida en un shock anafiláctico, la adrenalina, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace la adrenalina? De hecho, tiene efectos hasta sobre el mastocito. Sobre el mastocito, la adrenalina lo que hace es disminuir la liberación de histamina en el mastocito, ¿ya? A través de receptores beta 2. Entonces, disminuye la liberación de histamina. Y también, lógicamente, que va a provocar broncodilatación. Entonces, va a mejorar la respiración en el paciente con shock anafiláctico. Entonces, ¿y qué hace la histamina con los vasos sanguíneos, jóvenes? La histamina, ¿qué efecto tiene en los vasos sanguíneos? Es un mediador químico, doctor, que es liberado cuando tiene alguna lesión, ¿no? Y causa... Sobre todo en alergia es liberado, ¿no? Pero ¿qué produce la histamina en los vasos sanguíneos? La histamina, ¿qué produce? ¿Alguna medicación, algún efecto alérgico de alguna medicación que tomamos? No, digamos, supongamos que ya somos alérgicos, se libera histamina de la célula cebada o de los mastocitos. ¿Recuerdan estas células que tienen bastante histamina? Hace vasoconstricción. No, digamos que tenemos alergias, ¿no? Supongamos que, ven ahí, ven cómo está este paciente que tiene, vean cómo está su cara, cómo están sus párpados, jóvenes, hinchadangos, ¿no? Edematizados, ¿no? Edema, doctor, edema. Muy bien, edema, ¿no? ¿Cómo está su cara? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene su cara? ¿Quién es su carita? Tiene pápulas, ¿no? Edema. Tiene bastante vasodilatación. Y ya cómo está edematizada la boca, ¿no? Tanto es el edema, chicos, de estos pacientes que los ojos se cierran. No pueden ni abrir los ojos de tanto edema. Y comienza a edematizarse la glotis. Y eso es muy peligroso, ¿no? El paciente ya no va a poder respirar. Y a nivel pulmonar, ¿qué va a haber? Broncoconstricción, ¿sí o no?
Entonces, entonces lo que hace la histamina es vasodilatación. El paciente se le baja la presión, el paciente no puede respirar, ¿ya? Y se va a morir, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la adrenalina, su efecto es todo lo contrario, o sea, lo salva al paciente. ¿Qué va a hacer? Aumenta la fuerza de contracción del corazón, produce vasoconstricción, contrarresta el efecto de la histamina, ¿no? Produce disminución de la liberación de histamina de las células cebadas y los mastocitos, entonces ya no va a haber mucha histamina tampoco, ¿ya? Y va a provocar subida de la presión arterial. ¿Ah? Entonces, la adrenalina le salva la vida al paciente con shock anafiláctico. Lógicamente que no es lo único que hay que darle, pues, jóvenes. Podemos darle primero corticoides, ¿no? Corticoides, hidrocortisona de acción inmediata, porque hay mucha inflamación también, ¿no? Antihistamínico, daremos difenhidramina para también disminuir el efecto de la histamina, ¿no? Le daremos, pues, salbutamol para mejorar la crisis broncoobstructiva, ¿no? El broncoespasmo. Y de adrenalina para ya salvar la vida del paciente, ¿no? Entonces, vean ustedes que no es el único fármaco, lógicamente, que va, pues, a darse, pues, ¿no? ¿Listo? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra indicación? Paro cardiorrespiratorio. Paro cardiorrespiratorio. Todos los paros hay que dar la adrenalina. Todos los paros. Hay que dar adrenalina. Pero, ¿de qué va a depender que yo dé primero adrenalina que lo desfibrile? El ritmo que está el paciente. Si es un ritmo desfibrilable o si es un ritmo no desfibrilable, ¿no? ¿Sí? Entonces, si es un ritmo desfibrilable, como las taquicardias supraventriculares, no la taquicardia ventricular sin pulso, la fibrilación ventricular, que son ritmos desfibrilables, eso antes de yo dar la adrenalina, lo que tengo que hacer es una desfibrilación con, con el aparato de desfibrilación, unos 200 joules, ¿no? Y luego le daré adrenalina, por eso está número 2. Número 2. ¿Listo? Y si es un ritmo no desfibrilable, quiere decir que no necesito yo el desfibrilador. Entonces, mi primera opción está adrenalina. ¿Cuáles son los ritmos no desfibrilables que no necesita, digamos, desfibrilador? Es la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Es un ritmo no desfibrilable. En ese sentido hay que dar adrenalina. Y luego vienen amiodarona, lidocaína, etcétera, ¿no? Atropina, lo que ustedes quieran. Ya. Otra indicación, y no se olviden, vía aérea, oxígeno, monitoreo, vía venosa. Bradicardia. Bradicardia también, adrenalina. Recuerden que la adrenalina sube la frecuencia cardíaca. Pero la adrenalina no está dentro de las primeras opciones de bradicardia. Está de la cuarta opción. La primera opción de bradicardia está la atropina, que es un antagonista colinérgico, si ustedes recuerdan. ¿Ya? ¿Cuál bradicardia hay que tratar? La que es inestable. ¿Cuál es la inestable? Con hipotensión, con disminución de la conciencia. Esa es la bradicardia que hay que tratar. ¿Qué otra cosa, qué otra indicación tiene la adrenalina? Disminución de la hemorragia. ¿Recuerdan que para qué también la ocupamos la adrenalina? Que viene asociada con anestésicos locales, con lidocaína, para disminuir el sangrado en un campo quirúrgico, para disminuir el sangrado de las úlceras pépticas, úlceras gástricas, cuando el paciente tiene una hemorragia digestiva alta. Entonces, pues hay que hacer una endoscopía digestiva alta y a través de la endoscopía hay liberar adrenalina para que haya vasoconstricción y se cierre eso y deje de sangrar.
o pacientes con quirúrgicos, también adrenalina para disminuir el sangrado, ¿no? En pacientes con broncoespasmo, con crisis asmática. Con crisis asmática, mis primeras opciones, lógicamente, va a ser el salbutamol. Pero póngale que ya no quiere hacer caso al salbutamol. Podríamos indicar adrenalina en inhalación, en nebulizaciones, para mejorar el broncoespasmo, porque también es un broncodilatador, ¿no? En pacientes con shock, ¿ya? Con shock sin respuesta a volúmenes, shock séptico sobre todo. 1 a 2 microgramos kilogramo minuto, dosis beta y alfa, 2 a 10 miligramos kilogramo minuto, ¿no? Dosis gamma, dosis dopaminérgicas mayor a 10 microgramos kilogramo minuto, ¿ya? Eso, lógicamente, es de uso de terapia intensiva, ¿ya? Porque eso es kilogramo minuto. ¿Por qué kilogramo minuto? Porque su efecto de la adrenalina es solo 2 a 3 minutos. Nada más dura su efecto. En ese sentido, todo el tiempo tiene que darse adrenalina. Eso solamente se ocupa con bombas de infusión. Con bombas de infusión, ¿ya? En terapia intensiva, ¿ya? Ahí está entonces, su distribución no atraviesa la barrera hematoencefálica, muy poco, sí puede atravesar placenta y sí la leche, se inhibe por estas enzimas MAO-CoMT, monoaminoxidasa, catecol metiltransferasa y eliminación renal, ¿no? Acá, en esta parte, son los efectos que produce. Aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial, ¿no? En paciente, a dosis pequeña puede generar hipotensión, pero a dosis más elevada va a generar hipertensión, ¿sí? Disminuye el periodo refractario, repolariza, mayores dosis, inmunomodulador, disminuye el potasio. Ya, entonces eso va a provocar, entonces, ¿qué efecto tiene en el corazón? Aumento de la frecuencia, aumento de la contracción y a nivel de los vasos sanguíneos, vasoconstricción, potencia, eso, ¿no? Contraindicaciones, shock hipovolémico, como les decía, insuficiencia coronaria, arritmias, fibrilación ventriculares, o sea, hay que primero desfibrilar al paciente, ¿no? Y luego darle adrenalina, alergia al sulfito, glaucoma, mucho cuidado con el glaucoma, recuerden que el glaucoma de ángulo cerrado lo que queremos es provocar miosis, no midriasis. Al provocar miosis disminuye la presión intraocular, pero si nosotros le damos adrenalina en el ojito, va a producir midriasis y el paciente con glaucoma va a empeorar, ¿no? Extravasación, ACV, hipertensión, hipertiroidismo, diabetes, hiperglicemia. Efectos adversos ya ustedes saben. Entonces, todos los efectos adversos lo podemos resumir en midriasis, agitación, arritmia, angina, taquicardia, hipertensión, ¿no? Sudoración, convulsiones, infarto de miocardio, edema pulmonar, etc. Eso es cuando son excesivas las dosis, ¿no? Hipertermia. Se podría decir que es un síndrome adrenérgico. Síndrome adrenérgico. Listo. Entonces ahí adrenalina. Acá, noradrenalina y dopamina. Noradrenalina y dopamina, ¿no? Son igual catecolaminas, son vasoactivos. Entonces acá, ¿qué efectos va a producir? Vean ustedes, igual alfa 1, alfa 2 igual, pero es un poquito más sobre beta 1 que sobre beta 2. Estos fármacos. Y la dopamina también sobre receptores delta. ¿Qué efectos produce entonces? Aumento de la resistencia vascular periférica, aumento de la presión arterial, aumento el flujo coronario, es hipertensor, aumenta la glicemia, ¿no?
potencia sobre todo al corazón y al vaso sanguíneo. La nora tiene un efecto más hacia el propio corazón y la dopamina un efecto más para los vasos sanguíneos. Lógicamente que puede ser a ambos, ¿no? Pero más hacia el vaso sanguíneo. Y la dopamina también tiene un efecto beneficioso al riñón, eso no se olviden. Ya, la dopamina. ¿Por qué? Porque aquí tenemos diferentes dosis, ¿no? De la dopamina. Dosis alfa, dosis delta, dosis dopa, 2 miligramos, 2 microgramos, kilogramo minuto. ¿Ya? Va a provocar vasodilatación. Protector renal. ¿Listo? A nivel renal. Dosis beta de 2 a 10 miligramos va a provocarse como un inotrópico. O sea, va a mejorar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Pero cuando usamos dosis alfa, quiere decir de 10 a 20 microgramos, kilogramos minuto, es un vasoconstrictor. Ya, entonces eso es importante. Saber dosis delta, dosis beta y dosis alfa. ¿Qué más? Indicaciones de estos fármacos, tanto la nora como la dopa. Shock séptico es sus primeras indicaciones. Shock séptico, que no responde a volumen, ¿ya? La dopamina, ¿no? 10 a 20 microgramos, kilogramos minuto. Dosis alfa, dosis beta, 2 a 10 miligramos, kilogramo minuto. Y no se olviden siempre, monitorear oxígeno vía venosa, exámenes complementarios, siguiendo esa línea en pacientes con shock. Ahora, lógicamente que primero no voy a dar estos vasoactivos, ¿no? Lo primero no son los vasoactivos en un shock, sobre todo en un shock séptico. Primero es antibiótico y líquidos. Dar líquido y dar antibiótico. Lógicamente que al tratarse un shock séptico no va a responder mucho al líquido y ya recién pasaremos a los vasoactivos. Noradrenalina, primera opción. Segunda opción, dopamina. Otras indicaciones, crisis anafiláctica, pero recuerden que últimas opciones en crisis anafiláctica, porque la primera opción de estas es la adrenalina, no estas otras, ¿no? Adrenalina es la primera opción, después esta. Insuficiencia cardíaca, noradrenalina, insuficiencia cardíaca congestiva. En este corazoncito como está grandote, ¿no? De acá a acá llega el corazón. ¿No? ¿Qué más? Bradicardia, igual. Lo primero, recuerden, atropina. Marcapasos transcutáneo. Dopamina está como tercera opción, epinefrina cuarta opción. ¿Sí? Falla renal. El paciente ya está entrando en insuficiencia renal. Ah, no, pues, tengo yo que dilatar los vasos sanguíneos del riñón para que le llegue sangre y oxígeno, también el cerebrito y también el corazón para no hacer infarto y no disminuir la oxigenación al cerebro. Entonces, dopamina. Dosis delta, porque voy a provocar vasodilatación. Recuerden, vasodilatación, ¿no? Dosis delta, que serían 2 microgramos, kilogramos minuto. Las contraindicaciones son las mismas, casi las mismas. Los efectos adversos, los mismos, recuerden, ¿no? MATS. Midriasis, arritmias, angina, agitación, ¿no? Taquicardia, hipertermia, hidrosis, sudoración, convulsión. Muy bien. Eso es lo que dijimos hasta ahí, son los no selectivos. Y estos de acá son los selectivos. Salmeterol,
metaroterenol, albuterol, ritodrina, terbutalina. Estos, lógicamente, que se dividen en beta 1 agonistas, beta 2 agonistas. Pero aquí vemos el isoprotenerol. Isoprotenerol. Ya. Este es un no selectivo, solo que lo hemos puesto aquí porque, lógicamente, es no selectivo, pero en realidad no es un no selectivo amplio como la adrenalina y los demás, ¿no? Es un no selectivo, pero que actúa sobre dos tipos de receptores, ¿no? Dos tipos de receptores ahí. Que es el beta 1 y el beta 2. Beta 1 y beta 2. ¿Ya? Isoproterenol endovenoso inhalatorio. 2-buta endovenoso. Beta 2 agonistas inhalatorios. Estos de acá, todos estos inhalatorios. 2-buta endovenoso. Isoproterenol endovenoso e inhalatorio. Indicaciones. Indicaciones, vean entonces, beta 1 agonistas, 2-butamina. 2 a 10 microgramos kilogramo minuto, inotrópico positivo. Este va a actuar sobre todo a nivel cardíaco. Dura 2 minutos su efecto, por eso es con bomba de infusión. Beta 2 agonistas. Beta 2 agonistas. Hay de acción corta. Recuerden que los beta 2 agonistas son de uso pulmonar porque producen broncodilatación, ¿no? Uso pulmonar. Estos dos de acá, uso cardíaco, ¿no? Aunque isoproterenol también puede utilizar uso pulmonar porque viene inhalatorio. Esto es netamente uso pulmonar, ¿no? Aunque igual salbutamol puede venir de vía oral, ¿no? Vía oral también puede venir en jarabes y en tableta. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos los de acción corta, vendría a ser salbutamol, terbutalina. Son beta 2 agonistas. Son broncodilatadores. Su inicio de efecto es de 2 a 15 minutos, es un inicio rápido. Vienen en aerosoles y para nebulizar, en líquidos para nebulizar. Y su efecto más o menos dura 3 horas. Por eso son de acción corta. Y los de acción más prolongada, entonces quiere decir que estos primeros van a utilizarse en crisis asmáticas agudas, estos dos primeros acá. Pero estos de acá los voy a utilizar más a tratamiento a largo plazo, ¿no? Para prevenir. Entonces, salmeterol, formoterol. Vienen igual en aerosoles y para nebulizar. Y su inicio pueden iniciar a los 2 días, pues su acción es un poco más lenta, pero dura más tiempo. 12 horas, ¿no? Por eso es más para uso a largo plazo. Esto es a corto plazo. ¿Listo? Y la ritodrina, que la ritodrina igual es un beta 2 agonista, pero se utiliza para el útero. Entonces, por ejemplo, nos volvemos acá. Habíamos dicho que el útero relaja, ¿no? Fíjense, relaja el útero, el beta 2. Entonces, la ritodrina se le ocupa para uterolítico, para disminuir la actividad del útero en una amenaza de parto prematuro. Amenaza de parto prematuro, ¿no? Para que no nazca el bebé porque va a ser prematuro su nacimiento. Inhibir al útero las contracciones si se viene un parto antes de tiempo. En cambio, el alfa 1 recuerda que son constrictores, y aquí podría ser más bien uno, como decía el compañero, después del parto, ¿no? Estimular al útero para que elimine la sangre o elimine esos coágulos que se están formando ahí o restos, ¿no? Como la ergometrina, por ejemplo. Aquí la ergometrina podría actuar como un alfa 1 adrenérgico, aquí, ¿no? Bueno, la ritodrina es endovenoso. Indicaciones. Indicaciones puntuales acá. Salbutamol
crisis asmática, crisis de broncoespasmo donde está cerrado el bronquio. No es lo único que doy, lógicamente. Vean ustedes, primero dar corticoides, hidrocortisona, dexametasona, ¿no? Ahora sí, conjuntamente doy también salbutamol. No es, o sea, doy corticoides y también doy salbutamol, ¿no? Ah, salbutamol. ¿Listo? Que es un beta 2 agonista. Si no, anticolinérgicos. ¿Cuál es el anticolinérgico, jóvenes? ¿Cuál es el anticolinérgico que se ocupaba aquí como broncodilatador también? ¿Recuerdan? Antagonista colinérgico. A ver, recordemos la anterior clase. Ayer pasamos. No puede ser que se hayan olvidado tan pronto. El atroben, pues el bromuro de ipratropio y el tiotropio. ¿No? Bromuro de ipratropio. Por ejemplo, el bromuro de ipratropio es de acción corta y el tiotropio es de acción larga. Entonces se ocupa principalmente el bromuro de ipratropio, el atroben. En cambio, los beta 2 agonistas es el salbutamol y la terbutalina o el formoterol acá. Estos, por ejemplo, el formoterol, entonces el Verotec, ¿no? Que se llama. Son parecidos, Atroben, Verotec. Y en última opción, terbutalina isoprotenerol. Esto de acá, que también se puede utilizar, ¿no? Pero última opción, ¿no? Terbutalina, se llama acá terbutalina o isoprotenerol. Bueno, entonces ahí está. Otra indicación de estos grupos de fármacos. Isoprotenerol en bradicardia. Miren que el isoprotenerol viene no solamente inhalatorio, sino también viene endovenoso, ¿no? Porque se lo puede ocupar también en bradicardias, bloqueo auriculoventricular, en bloqueos auriculoventriculares. Y en torsada de points o torsada de puntas, ¿no? Donde el electro se lo ve, digamos, así y luego baja. Y luego otra vez así y luego baja. Y luego otra vez así. Esa es la torsada de point, ¿ya? Entonces, en torsada de point, que si bien se ocupan otros fármacos también, también está como opción que podría ocuparse también. Dobutamina, insuficiencia cardíaca, ICC, shock cardiogénico. Asma EPOC, salbutamol, salmeterol. Amenaza de parto prematuro, ritodrina, con bomba de infusión. Efectos adversos, los mismos que ustedes saben. Solo que aquí le vamos a agregar más el salbutamol, donde tiene taquicardia igualmente, taquicardia, y hipopotasemia, hipocalemia, hipopotasemia, ¿no? Baja de potasio, baja el calium, el potasio, ¿no? Que a veces lo ocupamos como una indicación, más podríamos aumentarle acá otra indicación, hipopotasemia, ¿no? Pero si no lo queremos utilizar para bajar el potasio, también podemos provocar mucha bajada de potasio, ¿no? ¿Listo, jóvenes? Hasta ahí sería. Luego continuamos con los antagonistas adrenérgicos, los beta bloqueantes. Bueno, y aquí sería más la clonidina. Por ejemplo, la clonidina es un hipotensor que ya explicamos, ¿no? Que actúa a nivel central sobre receptores alfa 1. Y la ergometrina, que actúa en receptores alfa 1, pero en el útero. Alfa 1 en el útero, estimulando la contracción del útero para eliminar restos del útero, ¿no?
y para que disminuya el sangrado, más bien, porque va a provocar que el útero se contraiga, la ergometrina. Y también se le ocupa la ergometrina para las migrañas. Por ejemplo, un paciente con migraña tiene una vasodilatación a nivel cerebral de las periféricos, los vasos periféricos, ¿no? Entonces provocan dolor, porque al dilatarse el vaso sanguíneo periférico, hay mucha sensibilidad en esos vasos, provoca bastante dolor en el paciente. Entonces, la ergometrina provoca pues un cierre de los vasos sanguíneos, ¿no? Una vasoconstricción. No es un cierre completo, ¿no? Es una vasoconstricción. Con eso mejora los dolores migrañosos también, ¿ya? Ese otro uso vendría a ser la ergometrina. Aquí no está en estas diapositivas, pero lo podemos mencionar así rápidamente. Listo. La fenilefrina pseudoefedrina actúa sobre receptores alfa-1 a nivel de la congestión nasal de los vasos sanguíneos de la nariz o del globo ocular, junto con la nafasolina también. Entonces, y oximetazolina, ya dijimos, entonces para conjuntivitis, irritación conjuntival, alergias, rinitis alérgica, resfríos comunes, etc. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna preguntita? ¿Listo? ¿Jóvenes? ¿Todo tranquilo? Entonces, Doctor, una consulta. dígame. ¿Tenemos lista al principio de la clase? No. Todavía voy a ahorita descargar mi lista. Ah, ya, doctor, gracias. Que tenía problemas al ingresar. No, en la lista sale a qué hora entraron, a qué hora salieron, pero con tal que ingresen un tiempo considerable, está bien, digamos, no pasa nada. Doutor, uma dúvida. Quando toca a segunda parcial com você, vai ser? Con ustedes, grupo EF, creo que es el 15. Não, doutor, acá é E1. Sí, doctora, es 15 de 15. mayo. 15 de mayo. O sea, quiere decir que de este sábado al otro sábado. Y en esa misma semana se hace la práctica. En esa misma semana digamos, unos días antes del sábado, ¿no? Doutor, que vaya bien, Deus bendiga, hasta luego. Dígame, yo anoto que va a caer ya, que va a caer ahí en la plataforma. ¿Listo? Yo creo que hasta farmacología del sistema nervioso autónomo, ¿no? Hasta ahí va a caer. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Quería informar que no está presente porque está vino para Santa Cruz. Ya no.